Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas de Los Palacios y Villafranca. Va a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de nuestro Ayuntamiento, convocado en tiempo y forma, excusando a los señores concejales del Grupo Municipal Andalucista, los señores Moguer y García, a la señora concejal del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, Maite Crespo, que han excusado todos debidamente su ausencia. Vamos a iniciar el orden del día, no sin antes recordar que hoy es el día 14 de junio, Día de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, declarado así por la Ley de Memoria de nuestra comunidad autónoma, lógicamente con acuerdo del Parlamento de Andalucía. Por lo tanto, procedemos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. El punto primero es la aprobación del acta o acta de las sesiones anteriores. Se han repartido previamente los borradores a todos los grupos municipales y a los concejales no adscritos. Se traen a este pleno el acta de la sesión celebrada ordinaria el día 10 de mayo de 2018. Bien, se entiende aprobadas las actas enumeradas por el señor secretario. Así sea, proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto segundo es una propuesta del alcalde presidente sobre modificación del apartado segundo del punto segundo del acuerdo adoptado en pleno ordinario de 7 de marzo de 2018 sobre derechos políticos de los concejales no adscritos. Presentación de propuestas, proposiciones y mociones. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Como he dicho, propuesta del alcalde presidente sobre modificación del apartado segundo del punto segundo del acuerdo adoptado en pleno ordinario de 7 de marzo de 2018 sobre derechos políticos de los concejales no adscritos. Se acuerda, segundo, mientras no se modifique lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal por acuerdo de pleno adoptado por mayoría cualificada de 2/3 en sus artículos 87 propuestas, 88 proposiciones y 89 mociones, los concejales no adscritos podrán presentar una propuesta, una proposición y una moción al pleno ordinario correspondiente con carácter personal e individual cada uno de ellos. Bien, pues en este punto asumirá la portavocía del Grupo Municipal de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, esta alcaldía. Y soy breve. La propuesta que traemos aquí pues pretende regular de una manera más clarificadora la situación de los concejales no adscritos en el funcionamiento de nuestro pleno. Se trata de una figura, como ya sabemos, que no está regulada de manera muy profunda en nuestro reglamento de organización municipal. Nunca antes se había dado esta situación y, por tanto, pues cuando elaboramos el documento, pues no se estableció una regulación exhaustiva. En plenos anteriores coincidíamos en que, aunque había un acuerdo de todos por unanimidad, tal como estaba redactado, pues podía generar dudas y que coincidíamos que si había que modificar el acuerdo para garantizar la correcta aplicación, la correcta participación de todos los concejales del Pleno, pues había que cambiar dicho acuerdo. Pues la voluntad de todos, así la mostramos, era que participáramos pues todos los concejales, estén en los grupos o no, al máximo. Y es la propuesta que se trae, en la que se ha eliminado la última frase de ese acuerdo que aprobamos todos por unanimidad y, como muy bien ha leído el señor secretario, pues quedaría la modificación de ese acuerdo que adoptamos en marzo por unanimidad, mientras no se modifique lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal por acuerdo de pleno adoptado por mayoría cualificada de 2/3, en su artículo 87 propuestas, 88 proposiciones y 89 mociones, los concejales no adscritos podrán presentar una propuesta, una proposición y una moción al pleno ordinario correspondiente con carácter personal e individual cada uno de ellos. Lógicamente se modificaría solo este punto segundo. Ya modificamos también en el acuerdo para que se incluyesen las bases de ejecución del presupuesto, para que también se pudiese contemplar la asignación económica a los concejales, estuviesen o no en un grupo municipal, y luego nuestro ROM sí regula en otros aspectos, en otros apartados concretos, pues determinados puntos en lo que afectan al funcionamiento ordinario de los órganos colegiados de nuestro pleno.
bien sean los ruegos, bien sean las preguntas, bien sean otro tipo de aspectos. Y lo único donde no se regulaba de manera exhaustiva era a la hora de presentar las proposiciones, y como es voluntad del Pleno, así lo hemos mostrado, bueno, pues se trae para que se modifique el acuerdo que adoptamos por unanimidad en marzo, y por lo tanto pues no me extiendo más. Y bueno, de los concejales no adscritos va a hacer uso de la palabra la señora Gallango. Tiene usted la palabra. Sí. Buenas tardes a todos y a todas, y a todos los vecinos que nos están viendo desde la Radio Televisión Los Palacios. Totalmente de acuerdo con la modificación del acuerdo de plenario que se celebró en marzo de este año, cuando los concejales, pues históricamente sí que es verdad que nunca había pasado aquí en el Ayuntamiento de Los Palacios, nunca se había dado el caso de que hubieran concejales no adscritos, pero también tenemos que considerar que como nuestro reglamento orgánico municipal, el RON, tiene una especie de déficit en la regulación de tal como de los concejales no adscritos, pues a mí me gustaría, hablo en primera persona, bueno, a mí me gustaría que tuviera, es que tengo costumbre de hablar en plural, pero bueno, vamos a intentar hablarlo de forma en primera persona. A mí me gustaría que se regulara el RON de manera que se trabajara sobre el asunto, sobre los concejales no adscritos, no por nada, sino porque, verá, aquí en acuerdos plenarios se pueden traer mucho sobre el tema de los concejales no adscritos, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que esto puede causar un precedente en la historia, porque ahora somos concejales no adscritos, pero lo mismo cuando pasen unos años, pues hay más concejales no adscritos y siempre vamos a estar con un acuerdo plenario modificando. Entonces, yo creo que lo más justo sería modificar nuestro RON, que es el reglamento orgánico municipal, y se redacte de forma oficial las obligaciones, los deberes, todo lo perteneciente a lo que es a los concejales no adscritos. Y así, pues, no tendríamos que celebrar mociones tras mociones, si se modifica, si no se modifica. Yo creo que es lo más inteligente, y por eso yo creo que desde mi punto de vista deberíamos de hacerlo de forma ya real y legal, ¿no? Entonces, pues nada, como no podía ser de otra forma, yo voy a votar a favor, ¿no? Porque, bueno, pues mira, sí que es bueno de que cada concejal pues se le dé su espacio, de que somos concejales electos y somos concejales legitimados para presentar las mociones que creamos oportunos. Y bueno, como había habido un pequeño error o una pequeña malinterpretación en el tema de las mociones, propuestas, etcétera, de los concejales no adscritos, pues una vez que se regule esto con el tema, con lo que es el punto, pues sí deberíamos de hacerlo de forma ya oficial en nuestro RON. Nada más y muchas gracias, mi primera intervención. De acuerdo, muchas gracias. Va a hacer uso de usted la palabra. Sí, buenas tardes. Yo, Almudena Rivera, como concejal no adscrita del Ayuntamiento de Los Palacios Villafranca, me adhiero a todo lo argumentado por mi compañera Belén Gallango, como concejal no adscrita. Gracias. Muchas gracias. Usted la palabra. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, señor alcalde. Antes de nada, da la bienvenida o la buenas tardes a todo el plenario y a todos los que nos siguen a través de la radio y televisión local. En la misma línea que, como ha hablado la concejal no adscrita Belén Gallango y Almudena Rivera, pues me postulo en el mismo sentido del voto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted también. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Andalucista. Buenas tardes, gracias. Bueno, antes de nada, que había justificado antes la ausencia de mi compañero Emilio García, al final ha podido asistir. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como han dicho todos los que me han precedido, el hecho de que ahora haya concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca es algo que no había ocurrido nunca y es normal que se generen dudas. Está muy clara la propuesta, simplemente es cambiar este punto, que los concejales no adscritos puedan presentar cada uno de ellos una propuesta, una proposición y una moción con carácter personal e individual, para que puedan desarrollar en igualdad de condiciones sus funciones de concejal, igual que todos los demás. Entonces nosotros vamos a votar a favor y nada más. Gracias. Muchas gracias también a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, estamos dando un paso más para la normalización de esta situación nueva que estamos viviendo en el Ayuntamiento de Los Palacios desde que el Partido Socialista Obrero Español por primera vez en Los Palacios y Villafranca se queda sin representación municipal, porque sus concejales, en este caso ya concejales no adscritos, se fueron del partido
y dejaron de pertenecer al Grupo Municipal Socialista para convertirse en concejales no adscritos. No habiendo toda la legislación en nuestro ROM, estamos adaptándolo para que sea más fácil para todos los concejales de la corporación y para el normal funcionamiento del Pleno, para que estos concejales puedan ejercer perfectamente su labor como concejales y para que todo transcurra con toda la normalidad posible. Por lo tanto, ninguna objeción al cambio de acuerdo, al acuerdo que queremos seguir, al cambio de esos artículos que hace mención la moción y, por supuesto, contarán con el Grupo Municipal Popular con el voto a favor. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias también. ¿Van a hacer uso de un segundo turno los grupos? ¿No vamos a hacer los concejales no adscritos? Bien, pues simplemente por terminar y a lo que planteaba la señora Gallango, es lógico lo que plantea, que lo regulemos ya de manera definitiva en el ROM. No se ha hecho así antes porque entrar en la modificación del ROM implicaría meternos en un procedimiento que habría que aprobar en el Pleno, luego exponerlo públicamente para que cualquier persona pueda plantear alegaciones, y como ese acuerdo lo adoptamos para modificar las bases presupuestarias y que no nos ralentizase en el tiempo el garantizar los derechos económicos de los concejales no adscritos, por eso lo más inmediato era adoptar un acuerdo plenario. Sin ningún tipo de problema, pues podemos abordar la modificación en el ROM, que ya sí tendríamos que profundizar en otros artículos en los que no se habla de los no adscritos, porque nuestro reglamento, al igual que el propio reglamento del régimen jurídico de organización y funcionamiento de las entidades locales, pues hace hincapié expresamente en los grupos municipales y de manera muy de soslayo habla de los no adscritos, y además incluso la figura de los no adscritos pues se había perseguido con la ley antitransfugismo, que se ha declarado luego o se planteó una cuestión de inconstitucionalidad en algunos aspectos para que no se limitase los derechos de participación política de los no adscritos, porque en un primer momento, con toda la historia que hubo de corrupción, de tránsfuga, de compra de votos hacia un lado, todos los partidos políticos acordaron sacar la ley antitransfugismo y bueno, pues casi se penalizó. Entonces, bueno, se planteó una cuestión de inconstitucionalidad y para evitar la merma de los derechos de participación política de los no adscritos, pues incluso se han planteado cuestiones que modifican a la legislación a nivel del Estado, en este caso la ley antitransfugismo, pero se acepta lógicamente esa sugerencia y nos pondremos a trabajar para darle concreción a esa cuestión. Y no habiendo más palabras, por lo tanto, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los concejales presentes. Señor secretario, y proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto tercero es el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2018. Buenas tardes. Se trata de aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2018 por un importe total de 91.432,92 euros y aplicar con cargo al presupuesto municipal de 2018 los correspondientes créditos con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias. El primer apartado son 5 proveedores a los que se les reconoce el 25,62% de una deuda origen de 890.000 euros, de la cual quedarían 161. Iría a la partida presupuestaria Proyectos Complejos 920-62700. La segunda iría a prestación de servicios generales, es una factura del año 2012 de la Fundación Esculapio por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. El tercer apartado iría a festejos populares de festejos, son 3 facturas del año 2015 de la Agrupación Cultural y Musical Jaranda por actuaciones del grupo en las ferias del Trobal, Los Palacios y Maribaño por un importe total de 8.000 euros. Y la última iría a gastos diversos jurídicos en una factura del 20 de diciembre del 2017 de la empresa Salinero y Bautista por honorarios de asesoramiento jurídico por 18.755. Los 4 apartados hacen un total de 91.432 que están incluidos en el expediente número 1 del año 2018. Muchas gracias. Tiene la palabra para iniciar el punto la señora delegada Hacienda. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Como bien ha explicado la señora interventora, pues se trata del primer expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito del año 2018 con un importe de 91.432 euros. El motivo de traer estas facturas a este plenario
y no contabilizarla automáticamente es porque, al tratarse de facturas de años anteriores y de ejercicios ya cerrados, pues el Pleno, el que tiene que aprobar, el órgano que tiene que aprobar, pues reconocerla y después pues contabilizarla. Este expediente en concreto podríamos dividirlo en dos grandes bloques. Por un lado están las facturas por un importe de 55.000 euros que corresponden a facturas antiguas, a facturas de 2008, 2009 y 2010. En esta fecha se realizaron una serie de obras y servicios de suministro por la cual pues, muchos proveedores nunca llegaron a tener contabilizadas las facturas porque no se llevó a cabo un procedimiento administrativo correcto. Estamos hablando pues, de suministros de hierro, de cerramientos de campos de fútbol, de vallado de colegios, de construcción de kioscos o de asfalto para el carril bici. Un total de 897.000 euros. Cuando llegamos en 2011 al Gobierno, pues los proveedores vinieron a reclamárnosla y esta factura pues, se le trasladó a los técnicos correspondientes para que elaboraran el informe. El informe, evidentemente, era un informe favorable, por eso está aquí en este plenario, no dejando a duda pues, que el suministro se llevó a cabo o la obra se realizó. Ante la imposibilidad pues, de contabilizar todas estas facturas en un solo ejercicio, llegamos al acuerdo con los proveedores de que pues, reservaríamos en cada presupuesto 100.000 euros para ir contabilizándolo poco a poco estas facturas. Así lo hemos hecho desde el año 2013, en el cual pues, reconocimos 96.000 euros, en el 2014 99.000, en el 2015 99.000, 2016 75.000, en 2017 97.000 y con la aprobación de este punto, pues aprobaremos ahora y reconoceremos 55.000 euros más. Quedarían pendientes, como ha dicho la señora interventora, 161.000 euros y en 2 o 3 años aproximadamente pues tendremos todas las facturas contabilizadas y reconocidas, cumpliendo pues con el compromiso al cual llegamos con los proveedores. Y, como digo, hay otro bloque que son 5 facturas de 3 proveedores que estas sí siguieron el procedimiento administrativo correcto. Y eso lo quiero puntualizar para ver la diferencia con respecto a las otras. Y por algún motivo, pues las facturas no llegaron al Departamento de Intervención, por lo que no han podido contabilizarse en su ejercicio y por eso vienen también a este reconocimiento extrajudicial de crédito. Son unas facturas, como me ha explicado también la señora interventora, de la Fundación Esculapio, que era la empresa que se encargaba de la prevención de riesgos laborales en el año 2012-2013. 3 facturas de la empresa Orquestas Aranda, que es de las actuaciones correspondientes a la Feria de Maribañez, del Trobal y de los Palacios del año 2015, y una factura de un bufete de abogados de asesoramiento y servicios jurídicos en defensa ante una querella presentada por una trabajadora. Con este bloque, pues, como bien explicó la señora interventora en la comisión informativa, teníamos 2 opciones, o esperar a que los proveedores denunciaran y se fueran al juzgado para reclamar esta factura, y evidentemente, como los informes son positivos, ganarían y incurriríamos también en intereses y costas, o llegar a este punto en el que estamos y es reconocerla poco a poco en este plenario. De ahí que venga ese punto hoy a pleno y de ahí que pida el voto afirmativo de todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. De los concejales no adscritos va a hacer uso de la palabra la señora Gallango. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Como bien ha indicado la delegada de Hacienda, el reconocimiento extrajudicial es para que todos más o menos nos entiendan, ¿no? Como ella ha explicado, las facturas pendientes de pago, que son las que antes de enviarlas a los proveedores al juzgado para que se reconozca la deuda, pues bueno, pues hacen una pequeña negociación aquí con el ayuntamiento y se reconoce la deuda y se emite lo que es la factura, se contabiliza la factura y se procede al pago, ¿no? Cuando se pueda. Pues bien, este año pues se va a reconocer 91.432,92 euros. Yo voy a votar a favor para que se reconozca este tipo de facturas que están atrasadas, porque, claro, lo más importante es que los proveedores quieren cobrar el trabajo realizado. Eso es así. Pero yo también tendría que tener una pregunta, tenía una pregunta para la delegada, es que ha explicado muy bien el tema de que había facturas pendientes de otras legislaturas, entiendo que ha querido decir eso, y claro, y ha explicado también muy bien que hay 5 facturas pendientes de vuestra legislatura. Que las 5 facturas pendientes se han hecho correctamente, pero sigue existiendo las 5 facturas pendientes de esta legislatura, que son años anteriores a este año. Entonces no se han reconocido como tal. ¿En qué se basa si no seguir con la similitud de la anterior legislatura como esta?
Es decir, sin ánimo de polemizar, ni mucho menos, pero sí que es verdad que se está criticando a la otra legislatura, que lo veo muy correcto, que si hay facturas en los cajones, pues sabrán por qué están las facturas en los cajones, pero claro, ahora a mí me queda la duda como concejal, si han aparecido esas facturas pendientes de pago de años posteriores a vuestra legislatura, ¿dónde estaban esas facturas? ¿En los cajones también? Es decir, quiero que me lo explique de forma clara porque, claro, son facturas también pendientes de pago de años anteriores a este año, donde se va a reconocer de forma extrajudicial y no se ha pagado a esos proveedores en vuestra legislatura. Creo que lo ha entendido. De todas formas, le agradecería que me explicara esa duda que tengo. Muchas gracias. De todas formas, ya lo he dicho antes, voy a votar a favor y no tengo más nada que decir en mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias. ¿Harán uso de la palabra? Tiene usted la palabra. En este caso, volver a decir que como concejal no adscrito me adhiero a todo lo argumentado por mi compañera Ana Belén Gallango. Muchas gracias, Juan Manuel. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Pues en la misma línea, como ha intervenido antes Belén Gallango y Almudena, pues también va en mi voto afirmativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Andalucista, tiene la palabra su portavoz. Buenas tardes. Bueno, pues como se ha explicado bien por parte de la delegada, cuando este equipo de gobierno llegó a nuestro ayuntamiento se encontró con una serie de facturas del equipo de gobierno anterior que se habían dejado sin pagar a varios proveedores que no tenían ningún tipo de consignación presupuestaria ni procedimiento administrativo. Se comprobó que estos trabajos estaban hechos, que los servicios estaban prestados y que, por tanto, había que pagar a estos proveedores. Se llegó a un acuerdo para contabilizar estas facturas y pagarlas poco a poco, como ha explicado bien. En años anteriores se ha venido pagando a estos 5 proveedores que se les debía la factura del equipo de gobierno anterior y, como también ha explicado bien, este año de manera excepcional hay 5 facturas nuevas de 3 nuevos proveedores que han seguido el cauce correcto pero que están sin pagar y por eso se van a incluir. No voy a volver a decir otra vez las facturas que son y las empresas, pero de las 5 anteriores, 55.677 euros y de las nuevas, pues 35.755. La única duda que se le planteó a mi grupo, que se la planteamos a la interventora en la comisión informativa, es que nosotros creíamos que este tipo de reconocimiento extrajudicial tenía que ser siempre de las facturas originales, de las 5 facturas que se habían de los 5 proveedores, perdón, que se habían reconocido siempre. Ella nos explicó en la comisión informativa que no tenía por qué ser así, que no había problema. Entonces, nosotros, después de la aplicación de la interventora, consideramos que a los proveedores hay que pagarlo, que si los servicios están prestados y el trabajo está hecho, nosotros vamos a votar a favor. Gracias. Muchas gracias también a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Sí, buenas tardes a todos, compañeros de corporación, al público asistente y a los que nos ven a través de las cámaras de Radio y Televisión Los Palacios. Este punto debe de dar poco juego, por decirlo de alguna manera, porque esto es lo que hemos traído todos estos años. Este año tiene una pequeña particularidad, que son algunas facturas nuevas, pero es ir reconociendo aquellas cantidades poco a poco, como ya se acordó con aquellos proveedores que en su día tenían una deuda con este ayuntamiento y este ayuntamiento las facturas las tenía en los cajones del anterior gobierno socialista, las tenía en los cajones, no las reconocía y así había infinidad, miles de facturas que no estaban reconocidas y que efectivamente los trabajos estaban realizados, como así demostraron los diferentes informes de los diferentes técnicos de este ayuntamiento, dependiendo de la delegación a la que perteneciera el trabajo realizado y expresados en las facturas. Eso se reconoció, se llegó a un acuerdo con ellos porque no se podía meter todo de una vez en un presupuesto, de ir metiendo poco a poco todos los años, y hoy lo que traemos aquí pues son 55.000 euros más de aquella cantidad. Y según entiendo queda todavía pendiente de incluir, que seguiremos incluyéndolo en los próximos presupuestos, gobierne con gobierne, porque es el acuerdo que se llegó aquí en un pleno. Además, son 161.644,24 euros. Este año existe la novedad de una serie de facturas adicionales que ya se han explicado, una de Fundación Escolapio, que era la empresa que llevaba el servicio de prevención antiguamente,
de una agrupación cultural y musical que daba los conciertos en diferentes ferias de las pedanías de este ayuntamiento, y una de unos honorarios de un gabinete de abogados para un tema jurídico en defensa de este ayuntamiento contra una trabajadora, como ya se ha dicho anteriormente. Estas facturas, por el motivo que sea, porque este procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito está pensado para que una factura que se haya extraviado, se haya cerrado el ejercicio y por lo que sea este ayuntamiento no lo tenía contabilizado porque se ha extraviado o porque lo mandaron por correo ordinario y no ha llegado. Pueden pasar 20 cosas y está pensado para estas cosas, porque si el trabajo se ha hecho, hay que pagarle. Y como los técnicos dicen que ese trabajo efectivamente se ha hecho, pues es que no hay más nada que hablar. Los técnicos dicen que ese trabajo se ha hecho, no podemos decir lo contrario, hay que pagarle a estos señores. Así que nada más, simplemente anunciar nuestro voto a favor. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias también a usted. Tiene la palabra la señora delegada en su segundo turno. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, para agradecer el voto afirmativo de los distintos grupos y de los concejales no adscritos. Como bien ha dicho en su última intervención el portavoz del Partido Popular, puntualizar y responder a la portavoz del Partido Andalucista que el reconocimiento, como ya explicó la señora interventora en la comisión informativa, el reconocimiento extrajudicial de crédito no es una figura que se haya inventado para el Ayuntamiento de Los Palacios, para el caso en concreto de las facturas en los cajones, que son las facturas de Alacipa, sino que es una figura legal que existe en todos los ayuntamientos y que está para eso, para que cuando se extravía alguna factura y nos damos cuenta o se dan cuenta los proveedores, pues podamos contabilizarla, y ya que se refieren a ejercicios ya cerrados y no se puede contabilizar en el ejercicio en cuestión. Y con respecto a la pregunta que planteaba la concejal de no adscrita, Belén Gallango, pues yo le voy a explicar una a una las diferencias entre los dos bloques que antes he anunciado, y le explico con respecto a las facturas, por ejemplo, de los cajones, las facturas de Alacipa, las facturas antiguas de 2008, 2009, 2010. Como hemos explicado en más de una ocasión, no se llevaron a cabo los procedimientos de contratación. Ya lo hemos explicado en distintos plenos, que el alcalde o el delegado en cuestión pues lo que hacía era que llamaba por teléfono y avisaba al proveedor X para que echara hormigón en una calle o colocara una valla o arreglara una acera. Entonces no presentaba ningún presupuesto, no pasaba por el departamento de intervención, no se pedía consignación, no sabía si existía consignación o no, y además, pues por supuesto, no se hacía ningún contrato, ningún decreto. Los proveedores pues nunca los reclamaron de forma legal, nunca los reclamaron por escrito. Dicen que venían diariamente para reclamarlo al despacho de la delegada o del alcalde, que tenían un carril hecho, pero nunca formalmente, la verdad que nunca lo reclamaron. Hasta que nosotros llegamos al Gobierno en 2011, que nos lo reclamamos, y uno de los problemas primeros que nos encontramos el alcalde y yo cuando llegamos, pues fue un montón de proveedores que nos reclamaban 1 millón de euros en facturas que supuestamente deberían de estar contabilizadas en el ayuntamiento, pero que no lo estaban. Por eso llegamos a ese acuerdo. La diferencia con nuestras facturas, con las facturas de nuestro mandato, pues que todas, es que no tiene nada que ver, porque todas han llegado el procedimiento administrativo correcto. Por ejemplo, la Fundación Esculapio, como bien le he dicho, nosotros teníamos un contrato con esa empresa, un contrato de prestación de servicio. Cuando esta empresa cobró por el plan de pago de proveedores, pues la verdad que se dieron cuenta de que una de las facturas no la habían cobrado, entonces vinieron a reclamarla. Ellos reclamaban la cantidad total de la factura, que eran 11.500 euros, más intereses, más costas, y nosotros pues no estamos de acuerdo con esa reclamación porque entendíamos que no habían prestado la totalidad de los servicios a los que se habían comprometido. Por eso no se la aceptamos. Entonces, hasta que los abogados nos han puesto de acuerdo, pues la verdad que no hemos podido llegar a un acuerdo y no hemos podido traerla aquí al Pleno. Hasta que nos han acordado un importe que nosotros veíamos coherente, pues la verdad que no lo hemos traído a Pleno. Con respecto a la factura de la Asociación Cultural Musical Jaranda, pues estas facturas también han seguido el procedimiento correcto, se había hecho una memoria, había una consignación, incluso los decretos, si quiero los puedo decir, el 2329, el 2330 y el 2539. El decreto estaba hecho, pero sí es verdad que este proveedor o bien no ha presentado la factura o bien se ha extraviado, como decía el portavoz del Partido Popular. Lo que sí sabemos es que el proveedor, cuando se dio cuenta de que estas facturas no las tenía contabilizadas, presentó una instancia en el Ayuntamiento, que fue el día 26 de marzo del 2018, y nosotros, ni 3 meses después, pues estamos aquí dando la cara y reconociéndolo porque hemos comprobado que esa actuación se llevó a cabo. Así que no creo que haya color, la diferencia es abismal. Las facturas de Alacipa,
eran 897.000 euros en 3 años, los años 2008, 2009, 2010. En la factura de nuestro mandato, en 6 años, 7, solamente hemos traído 35 o 40.000 euros de facturas a proveedores en estos casos. Las facturas de la CIPA no tenían ningún procedimiento administrativo, como he explicado. Sin embargo, las de nuestro mandato seguían el procedimiento administrativo correcto, aunque algunas han estado extraviadas. Y en las otras facturas, en las facturas de años anteriores, del anterior equipo de gobierno, pues hacían caso omiso a la reclamación de los proveedores, aunque fueran reclamaciones verbales, y nosotros, en nuestro caso, pues en cuanto el proveedor lo ha solicitado, lo hemos comprobado y lo traemos aquí a pleno sin ningún tipo de problema, ¿vale? Con respecto a la factura del abogado, también decir que nosotros tenemos un seguro que cubre todas estas cuestiones, pero por una serie de matizaciones el seguro se agarra a no pagar esta factura, y nosotros lo que queremos es traerla aquí a este plenario, reconocerla porque el abogado prestó su servicio. Lo que queremos es reconocerla, contabilizarla y poder así reclamársela de nuevo al seguro. Y nada más en mi segunda intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Cuando la señora delegada se refiere a la CIPA, como bien me habéis sugerido, se refiere a las facturas de proveedores que vinieron de la mano de la CIPA, que alcanzamos un acuerdo en este pleno todos los grupos con ellos. No es que a la CIPA prestara servicio al ayuntamiento. De los concejales no adscritos va a hacer uso, tiene usted la palabra, señora Gallán. A ver, yo voy a hacer muy escueta, solamente contestarle a la señora delegada. Yo siempre, cuando era portavoz y continúo en la misma línea, quien la haga que la pague. Es decir, que si lo que está mal y lo que está bien. Yo he trabajado como administrativo en la privada y sé muy bien que cuando llega un proyecto, cuando se acepta un proyecto o un presupuesto, hasta que no se emite la factura no se puede realizar el pago. Es decir, que eso es de cajón, que no era con ánimo de polemizar ni mucho menos, que usted lo ha explicado muy bien y la verdad es que se ha entendido perfectamente. Es decir, que si había algo pendiente cuando usted llegasteis al gobierno, es igual que si, por ejemplo, yo llego al gobierno y me encuentro pendiente factura vuestra. Es decir, que es lógico que se haga una criba y que se vea lo que estaba mal de entonces y ustedes procedéis a hacerlo bien. Como decís, me vale la explicación que me ha dado, pero sí también, que es la misma que me dio la señora interventora en la comisión, que también se lo puse igual y me dio la misma explicación. Lo que pasa es que yo le pregunté a la señora interventora sobre el seguro que estábamos hablando y sí necesitaría lo que le pregunté, que todavía no tengo la contestación, que me dijo que la iba a tener antes del pleno. Pero bueno, de todas formas, reiterar mi voto afirmativo y, como no podía ser de otra forma, y que los proveedores cobren en la menor brevedad posible. Es lo que quiero. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún concejal escrito no va a pronunciar? ¿Sí? Grupo Andalucista, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, yo simplemente decirle a la delegada que en ningún momento quise decir que la figura de reconocimiento extrajudicial de crédito la hubiera inventado nadie para el ayuntamiento, ¿vale? Simplemente que se nos generó una duda, la interventora nos la resolvió perfectamente y ya está, que vamos a votar a favor. Gracias. De acuerdo, muchas gracias a usted. Grupo Popular, tiene usted la palabra. Sí, simplemente hacer una pregunta, porque me queda una duda, y es que la factura del gabinete de abogados, Salinero y Bautista, bueno, no sé si se puede decir el nombre por la protección de datos, se puede decir, ¿no? Sí. Como estamos ahora con la protección de datos, que estamos acojonados todo el mundo, con perdón, son 18.755 euros. Esto supera el límite de la ley de contrato de sector público, entonces no es un contrato menor, es un contrato que debería de salir a concurso. Entonces, claro, por las circunstancias que ha pasado aquí tan especiales, que había un seguro que teóricamente, según el informe, dice el informe, parece ser que lo tenía que cubrir el seguro no se ha hecho cargo, entonces, claro, aquí hay algo que se queda un poquito o genera un poco de duda. ¿Cómo se casa esto? Porque esto, si son 18.000 y pico, debería de haber salido a concurso público. En fin, a ver esto, qué explicación. Bueno, a ver si ahí existe alguna explicación. Nada más, muchas gracias. Bien, pues si lo tiene usted bien, la interventora que se lo explique en un momentito. Hay dos explicaciones y en este caso se cumplen las dos. Con el seguro que tenemos, el abogado o el gabinete lo elige el técnico o el político afectado, sin previamente estar contratado por el ayuntamiento. Pero además, en este caso, la ley de contrato nueva del 2017 no estaba en vigor y era 18.000 euros más IVA, el mínimo. Era anterior, era de la ley de contrato anterior, ¿vale?
Muchas gracias. Tiene la palabra para finalizar la señora delegada de Hacienda. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues yo agradecer de nuevo el voto afirmativo de todos los grupos de los concejales no adscritos y matizar que, como hemos podido comprobar, seguimos regularizando sin ánimo de criticar ni sin ánimo de alguna interpretación malinterpretada, por así decirlo, que, como hemos podido comprobar, seguimos regularizando y normalizando la situación del ayuntamiento, seguimos reconociendo deudas del pasado, deudas del Partido Socialista, así que yo lo siento mucho, pero por mucho que algunos no quieran escuchar que ya es hora de dejar lo del tema de la herencia y la deuda recibida, es inevitable hablar de ella porque nos encontramos aquí en el año 2018 todavía reconociendo en pleno facturas antiguas y tendremos que seguir reconociéndolo 2 o 3 años más. Así que, sin duda, sin lugar a dudas, las deudas del pasado nos condiciona pues el presente, porque estos 55.000 euros de las deudas del pasado pues nos cuentan en el presupuesto de gasto de este año 2018. Si no tuviéramos que haberlo contabilizado, pues y se hubieran reconocido en su día, pues estos 55.000 euros pues se hubieran podido utilizar en otras cosas, en caminos rurales, en compra de contenedores, en arreglo de calle o en otras muchas cosas más. Entonces, resaltar el esfuerzo de este equipo de gobierno, porque además de llevar a cabo pues nuestra gestión diaria, pues también, pese a las dificultades, estamos reconociendo y pagando las deudas del pasado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. No habiendo más palabras en el punto, procedemos, por tanto, a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad de todos los concejales presentes. Señor secretario, proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto cuarto es la propuesta de don Juan Manuel Curado Sánchez, concejal no adscrito, a la cual se adhiere a la misma los concejales no adscritos doña Ana Belén Gallango Leal y doña Almudena Rivera Pérez sobre presupuestos participativos. Se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el compromiso de implementar de forma previa a la elaboración del proyecto anual de presupuestos municipales un proceso de presupuestos participativos en base a los principios de vinculación, autorreglamentación y universalidad y para decidir el destino de un porcentaje representativo de las inversiones del presupuesto municipal, comenzando a partir del ejercicio de 2019. Segundo, comprometer parte del presupuesto de la Delegación de Participación Ciudadana a la finalidad de iniciar durante el presente 2018 el proceso de diseño, organización, comunicación y debate necesario para concretar las propuestas de las asociaciones de todo tipo y la ciudadanía en general de cara a la concreción presupuestaria para 2019. Y tercero, que estos presupuestos participativos se vean reflejados en los presupuestos municipales de 2019. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra para empezar el señor Juan Manuel Curado. Muchas gracias, señor alcalde. Antes de empezar con el punto, quería hacer una aclaración, porque ha habido un error en tono de mea culpa, ¿no? Que en el segundo punto de acuerdo, donde dice comprometer por parte del presupuesto a la Delegación de Participación Ciudadana, pues no, me he equivocado, hace un error de escritura, ¿no? Porque es que, lógicamente, en nuestro ayuntamiento pues no existe la Delegación de Participación Ciudadana, pero sí que es verdad que comprometer al equipo de gobierno, ¿no? Nada más, que solamente quería aclarar esto. Bueno, pues sin duda esto es un proceso de elaborar unos presupuestos participativos, que es una decisión la más importante que toma un ayuntamiento, como es la elaboración y confección de sus presupuestos municipales. La democracia representativa, evidentemente, corresponde al Pleno municipal, es decir, a los representantes elegidos democráticamente, pero es más importante que nunca dar paso de este tipo de democracia hacia una democracia participativa. Hay que abrir las decisiones municipales a la participación de los vecinos y vecinas y de esta forma seremos más eficaces ante la gestión municipal. La democracia participativa no puede ser una opción, sino una obligación legal, como viene recogido en nuestra Constitución Nacional, en su artículo 23 y el artículo 69, y siguiente de la Ley 7/1985 de base del régimen local. Dejemos a un lado de una vez por todas la herencia clientelista y patrimonialista y nos pongamos manos a la obra para estar más con la ciudadanía y con nuestros vecinos. Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano en la que no solo debería participar, sino también de decidir sobre los asuntos públicos
haciendo con ello una ciudadanía activa. Las ventajas son claras a nuestro entender. Una mayor transparencia y eficiencia en la gestión municipal al compartir entre todos el debate acerca de en qué se va a gastar nuestros impuestos. Mejora la comunicación entre la Administración y los vecinos, generando espacios de interlocución entre políticos, vecinos, asociaciones, colectivos y personal técnico. Se genera un proceso abierto a todo el mundo que posibilita la participación directa de todas las personas, superando así la lógica participación representativa que se limita a la acción de votar cada 4 años. Fomenta la reflexión activa y la solidaridad, por cuanto los vecinos y vecinas tienen la oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas que demanda el resto. Con todo ello, nuestros vecinos recupera el espacio público y desarrolla sus propias estrategias para intervenir en el entorno en el que lo rodea. El presupuesto participativo debe ser una herramienta útil para lograr un concilio político, social, cultural de los vecinos y en particular de los sectores sociales más excluidos. Así pues, entendemos que los presupuestos participativos deben incluir como mínimo los siguientes criterios. Como decía antes, pues esto es un proceso, ¿no? Y deben incluir el reglamento de funcionamiento, ha de ser vinculante, tiene que ser universal, con un sistema de seguimiento, control social, de proceso y rendición de cuentas, que se puedan deliberar entre todos, aunque sabemos que hay partidos presupuestarias sobre las que los vecinos no pueden decidir, por ello cada área o concejalía debería decidir qué partidas o partes presupuestadas serán destinadas o estarán disponibles para que participe nuestros vecinos. Asimismo, el remanente sobrante de los presupuestos debería estar destinado a la participación ciudadana. Ello se debería hacer, si estiman favorable esta moción, en un entorno de Internet, en la misma web del Ayuntamiento, principalmente para que los vecinos y vecinas puedan plantear las propuestas de acciones e incluirlo en los presupuestos municipales y poderlos votar entre las presentadas. Finalmente, las 10 propuestas con mayor apoyo formarían parte de la lista definitiva a incluir en los presupuestos municipales. Para aquellas personas que no puedan acceder a Internet, los colectivos, asociaciones, etcétera, pues se le entregaría un folleto en papel aquí en el mismo ayuntamiento para hacer lo que es la recogida de propuestas. Los presupuestos participativos deben estar apoyados por toda la publicidad necesaria para que el pueblo sepa de esta iniciativa y participación. Estas propuestas definitivas deberían pasar por los servicios municipales para que elaboren informes sobre el coste estimado y la viabilidad de las mismas, desde el punto de vista técnico, que a continuación se convocaría a la comisión de portavoces para estudiar dichos informes. Por todos los puestos anteriormente, pues pido el voto favorable y comprometido de la Corporación Municipal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Algún concejal no ha escrito? ¿Va a hacer usted la palabra? Tiene la palabra la señora concejal del Grupo Andalucista. Me tenéis liado entre unas cosas y otras. Es broma. Es broma. Estamos haciendo lo correcto. Tiene usted la palabra. Gracias. Bueno. Esta propuesta pide 2 cosas, como bien se ha explicado. Por un lado, el compromiso de implementar de una forma previa a la elaboración del proyecto anual de los presupuestos municipales un proceso de presupuestos participativos, donde nuestros vecinos puedan decidir a dónde va a ir parte del presupuesto de nuestro ayuntamiento y, por otro lado, comprometer parte de este presupuesto a la elaboración, diseño y organización para que esto sea una realidad en los presupuestos de 2019. Bueno, los andalucistas estamos totalmente a favor de iniciar este movimiento, el diseño y planificación de estos presupuestos participativos. Como bien se dice, existen otros ayuntamientos. Un ejemplo claro de esto es el de Las Cabezas. Nosotros estamos muy sensibilizados con este tema. Nuestro compañero Paco López tuvo mucho que ver en esto, pero entendemos que va a ser un poco complicado por varias razones. La primera, como bien ha dicho el ponente, que no tenemos una delegación de participación ciudadana con un reglamento de participación ciudadana que no solo regule la participación de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos en los presupuestos, sino también en el plenario, que
muchos grupos, vamos, todos los grupos hemos pedido en muchas ocasiones lo que llamamos el concejal 22, o sea que estamos a favor de esto, pero es complicado. Además, habrá que ver también, habrá que hacer un estudio a ver de dónde se saca ese 10%. También hay que tener en cuenta que el año 2019 es un año de elecciones muy complicado, o sea, si ya en condiciones normales el trabajo de los técnicos de nuestro ayuntamiento es a destajo, en un año de elecciones y que queda muy poco porque estamos casi prácticamente en verano, la feria, el presupuesto tiene que estar aprobado antes de diciembre de 2018, o sea, va a ser complicado. Pero los andalucistas vamos a votar a favor porque entendemos que es muy importante darle voz a nuestros vecinos para que participen de nuestros presupuestos y para que esto llegue el día que sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo a través de Radio Televisión Los Palacios. Cierto es que los vecinos son los que conocen realmente las necesidades del pueblo, de sus barrios, ¿no? También las necesidades que sufren dentro de los vecinos lo que son las agrupaciones, los clubes y demás asociaciones, ¿no?, colectivas que tenemos aquí en el pueblo. Creemos que para que esto sea viable, desde el Grupo Popular, sería necesario más que todo la creación de una comisión. Hemos tenido comisiones muy importantes que se han llevado a cabo muy bien, como era la Comisión de Accesibilidad, que hace tiempo que no tenemos una reunión, pero se consiguieron grandes logros con esa comisión, eliminando barreras arquitectónicas. Entonces, como a través de la elaboración de estos presupuestos participativos, tendríamos que tener en cuenta muchas cosas, como quién formaría esa comisión, ¿no?, para decidir qué deberíamos de llevar a esos presupuestos, el plazo de presentación de las solicitudes que deberían de hacer nuestros ciudadanos, valoración de las solicitudes que se presentan. Es como bien ha dicho antes el portavoz que me ha precedido, en algunos ayuntamientos se cargan en la web las solicitudes que han hecho muchos vecinos y son los mismos vecinos los que van votando para cuál es más necesaria para la población. Entonces, eso sería un dato bastante importante. Y después, una vez que se viera en comisión y la que mayor votación, pues incluirla en esos presupuestos participativos. ¿Verdad? Yo tenía puesto una interrogación acerca de la Delegación de Participación Ciudadana porque digo, espérate, que yo de esa delegación todavía no me he enterado. Pero es verdad que no la tenemos y haría falta, al igual que dice la portavoz del Partido Andalucista, de la participación en esos en lo que es en el plenario. Cuando elaboramos el ROM, que yo le digo ROF, no sé por qué, pues se nos fue ese punto. Y me gustaría que se tuviera en cuenta que, como tenemos que modificarlo en un futuro para los concejales no adscritos, se pudiera meter también lo de participación ciudadana como el concejal 22. Nada más por mi primera intervención. Muchas gracias también a usted. Tiene la palabra el señor concejal del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos siguen por Radio Televisión. Pues como ya se ha dicho, se trata de una propuesta para poner en marcha un proceso de implementación de lo que se conoce como presupuestos participativos, de manera previa a la elaboración anual de los presupuestos municipales. Un presupuesto participativo no es más que una herramienta de las que pueden fomentar la participación activa de los vecinos y las vecinas en la gestión del municipio, mediante la cual se pueden proponer, decidir qué iniciativas, obras o infraestructuras se acometen en nuestro pueblo. El objetivo sería establecer una vía más, aparte de las que ya existen, para recabar las principales demandas y preocupaciones de los palaciegos y palaciegas, para después incluirlo en el presupuesto anual, decidiendo de manera participada, entre todos y todas, en qué se invierte una parte de los recursos disponibles, siendo consciente de que estos son limitados. Según la definición de la Red Estatal de Ciudades Participativas, este tipo de proceso debe basarse en unos principios principales, que son universalidad, que vienen recogidos en la moción de la propuesta de acuerdo, universalidad, que significa una persona, un voto, autorreglamentación, es decir, que las normas del proceso también se acuerdan a través de la participación ciudadana de todos los que estén interesados, y con carácter vinculante, con lo cual que lo que significa es que la corporación debe asumir el resultado del debate y la votación de la ciudadanía. Desde Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, estamos de acuerdo con este tipo de iniciativas, convencidos de que una mayor participación redunda en una mayor democratización de las instituciones y de la vida pública.
De hecho, la participación es una característica esencial en nuestro proyecto y venimos poniéndola en práctica desde que estamos gobernando a través de otras herramientas. Y en este sentido, pues recordar, como saben muchos vecinos y sobre todo la mayoría de asociaciones de nuestro pueblo que lo conocen de primera mano, que nuestros programas electorales, tanto el de 2011 como el de 2015, son el fruto de una elaboración participativa conjuntamente con los colectivos de los palacios, los clubes, las AMPA, las asociaciones sanitarias, culturales y de todos los ámbitos, con los que además de trabajar codo con codo en el día a día, realizamos un proceso de participación con un buen número de reuniones. Mis compañeros pueden dar fe de ello. Y entre las líneas principales de la gestión municipal del Gobierno de Izquierda y Progreso Izquierda Unida se recogen, y de hecho se han llevado a cabo, un buen número de propuestas que eran demandas del tejido asociativo de nuestro pueblo. Por tanto, a nuestro grupo nos parece una propuesta positiva y asumimos el compromiso de implementar a la mayor brevedad posible y poner en marcha estos presupuestos participativos con la intención de que sea, valga la redundancia, un proceso que cuente con la participación de todos los grupos políticos y del mayor número de vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Nada más, mi primera intervención. Muchas gracias también a usted. Tiene la palabra el señor Juan Manuel Curao. Muchísimas gracias, señor alcalde. Pues de antemano pues agradecer el sentido positivo del voto de los distintos grupos municipales y también, bueno, de los concejales no escritos ya van adheridos a la moción. Esto es un proceso del presupuesto participativo, que es una herramienta de participación abierta y de gestión municipal, mediante la cual la ciudadanía en general puede proponer y decidir sobre el uso de una parte de los recursos municipales, en concreto de una parte del presupuesto municipal. Es importante crear unas buenas bases de funcionamiento de los presupuestos participativos del ayuntamiento, donde sea una definición de la democracia participativa basada en los principios básicos del reglamento para los palacios, que permita apostar por una forma innovadora de gestionar lo público en nuestro pueblo. La participación directa durante el proceso permitirá la planificación comunitaria de nuestro municipio, generando nuevos espacios ciudadanos para compartir, debatir, tomar decisiones de manera conjunta y dialogada. Decía la compañera del Partido Andalucista, Aurora, que es complicado, es cierto, Aurora, pero por eso insto a que se inicie el proceso de la elaboración de los presupuestos participativos. También decía la compañera del PP, María José, que sería necesario crear una comisión para saber quién la formaba y cómo se trabajaba. Pues es cierto, ¿no? Porque dentro hay un proceso, unos principios básicos, como es la universalidad, la vinculación, la autorreglamentación, la transparencia, la cogestión pública y cómo no, pues ya aparecen las asambleas, ¿no? Donde en ellas se eligen a las personas que se integran en la comisión de autorreglamentación por zona y también asamblea informativa. Después también la asamblea de propuestas que se celebra por cada zona definida en el autorreglamento, que son las mismas que se debaten, se votan y se aprueban las propuestas presentadas por los mismos vecinos. Podrán participar las asambleas de propuestas de los presupuestos participativos todas personas con derecho a voto y residentes y empadronadas en los palacios de Villafranca. La comisión del autorreglamento, que tendrá unas definiciones y unas funciones, que será la encargada de revisar el texto básico del autorreglamento y las normas del proceso para presentarlo a la asamblea informativa e informar al grupo dinamizador de la zona. Es decir, cada vez que haya un proceso se presenta a la asamblea, se debate y después pues, se informa a la zona en cuestión. El funcionamiento, que se reunirá de forma periódica, por ello es lo de crear la comisión, para ir dando cumplimiento a las funciones de acuerdo a un calendario que será fijado en la Constitución del mismo. Existe también una comisión delegada y de seguimiento que tiene también otras funciones como priorizar y equilibrar las propuestas votadas
en asamblea de propuesta en cumplimiento al principio de la justicia social. Hay que hacer un seguimiento velando por el cumplimiento de la ejecución de las propuestas aprobadas en el presupuesto. Consultar a las personas proponentes, a los técnicos del ayuntamiento y visitar los lugares donde se ubica la propuesta que tienen que valorar la asignación a las empresas externas para la ejecución de las partidas correspondientes a los presupuestos participativos. La composición estará constituida por 4 personas, titulares y 2 suplentes, elegidas en su zona. Eso más o menos, no más o menos, más que menos lo hemos mirado, lo hemos estudiado, porque la ley dice que tiene y debe de ser así, para dar siempre una paridad a los presupuestos participativos. La composición del grupo motor, que estará compuesto por aquellas personas electas y que ejercen funciones por la delegación en asamblea, y aquellas voluntarias que quieran participar en la información, difusión, implicación de las personas del barrio o el proceso de los presupuestos participativos. Las propuestas que sean de unas características de criterio de priorización, que tendrán un procedimiento y, por supuesto, realizar un seguimiento de participantes. La asamblea de constitución, que se eligen a los delegados y delegadas del grupo motor, donde habrá una jornada de formación, una asamblea informativa que se presenta el texto de autorreglamentación para su aprobación, y una asamblea de propuestas de viabilidad, de técnica, y se presenta y se votan estas propuestas que vayan llegando, ¿no? Y en la asamblea informativa, donde una comisión delegada y seguimiento, donde se presenta la propuesta al equipo de gobierno, hasta acabar con el listado final de las propuestas. Así que nada más, y dar las gracias a los diferentes grupos ya de nuevo de antemano por el voto afirmativo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. No harán uso al concejal adherido. Grupo andalucista, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, yo he dicho antes que supongo que será complicado por el momento en el que estamos, porque estamos a mitad de junio, porque se atraviesa el verano, porque los presupuestos tienen que estar aprobados antes de diciembre de 2018, porque es complejo montar, diseñar, planificar todo esto, pero que vamos a votar a favor, que si se quiere se puede, y que a mí me encantaría que fuera una realidad, que no se quedara solo en aprobarlo aquí y que se hiciera rápido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Popular. Entiendo, según las últimas palabras del concejal no adscrito, que por tanto usted pide que estos presupuestos participativos se llevarán a cabo a través de la creación de una comisión. Y entiendo también que será nuestro ayuntamiento el que determine las pautas para seguir y realizar esta comisión, el procedimiento que llevaremos para llevar a cabo estos presupuestos. Usted ha leído muchas pautas, pero será la comisión la que determine la de nuestro ayuntamiento, digo yo. Nada más, y dar nuestro voto afirmativo a estos presupuestos participativos, que nos van a traer mucha más democracia a este ayuntamiento. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, aclarar que antes se me pasó, porque los diferentes portavoces han hecho comentarios al respecto, de que no existe la delegación de participación ciudadana. La delegación, evidentemente, sí existe. Si os vais al decreto en el que se nombran las delegaciones del alcalde, hay un nombramiento de uno de los concejales del Gobierno, en este caso Nieves Fernández, es delegada de participación ciudadana. Lo único que matizo que lo que se comenta de por qué no podía incluirse la frase comprometer parte del presupuesto de la delegación de participación ciudadana es porque en el presupuesto no hay ninguna partida concreta específica para delegación de participación ciudadana, porque está incluida en la partida de administración general. Ahí está el personal adscrito a la delegación, porque evidentemente la delegación funciona, se atiende a los colectivos que así lo requieren. Es cierto que la mayoría ya tienen un contacto directo con el concejal con el que compete su materia. Por ejemplo, los clubes deportivos acuden a deporte, o de otro ámbito pues van a los respectivos delegaciones. Pero en la Delegación de Seguridad Ciudadana existe, se hace asesoramiento a gente interesada en poner
marcha una nueva asociación, se le informa de las convocatorias de ayuda o de subvenciones, como el programa de campamento, que se me ha pasado. Y es decir, que la delegación existe y funciona. Lo que no tiene es apartado específico en el presupuesto, porque está incluido en el apartado de administración general. En cuanto a lo que comentaba la portavoz del Partido Andalucista, de que por el momento pues, puede parecer complicado, decir que nos hemos estado informando en los municipios donde ya existen y están en marcha. Pues es verdad que entre mayo y junio ya el plazo para recabar lo que son las propuestas de los colectivos de los vecinos, pues prácticamente tiene que estar listo para el estudio de la viabilidad, la publicación para la votación y la ponderación de esos proyectos, hacerla después y que esté a priori de la elaboración del presupuesto. Pero bueno, lo que entiendo también en consonancia con lo que dice la portavoz del Partido Popular es que en breve pues convocamos una comisión conformada por todos los grupos, establecer un posible grupo motor que tiene que ser participado, porque eso sí, resaltar nuevamente que uno de los principios que regulan los presupuestos participativos, como refleja la propuesta de acuerdo, es la autorreglamentación, con lo cual tiene que haber un proceso de participación de los colectivos o de personas individuales que estén interesadas en también elaborar qué normas va a regir este proceso, esta iniciativa. Y ahí se decidirá en ese grupo motor, pues, a partir de qué edad se puede participar, porque hay diferentes tipos de regulaciones. Hay pueblos que dejan que los mayores de 12 años hagan propuestas, pero solo votan los mayores de 16 años para involucrar a la gente joven en la participación ciudadana con su ayuntamiento. Los tipos de herramientas online o presenciales que hacen falta para recabar las propuestas o para votarlas. Es decir, el funcionamiento de este proceso tiene que ser autorreglamentado, como bien marca uno de los principios básicos, y ahí se decidirá. Y la intención, pues, si no se pueden tener fijado, votado y terminado el proceso para que esté la partida del presupuesto 2019, que en 2019 ya esté todo programado y que sea cuando podamos recabar las propuestas de los vecinos, porque no entiendo que no solo va a ser para un año, algo que se pone en marcha, si va bien, que es lo que todos esperamos y así y que deseamos que así sea, pues continuará con el tiempo. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra para finalizar, señor Curao. Sí, muchísimas gracias. Cuando empecé con este punto del Pleno, comencé diciendo de que pedía, porque me había equivocado a la hora de un error de escritura, por poner que no había delegación de participación ciudadana, y resulta, lo dije porque se me había hecho llegar de que no había delegación de participación ciudadana en la comisión informativa, en la cual pues también de verdad que yo que presentaba lo que es esta moción, pues me gustaría haber estado, de verdad. Pero bueno, ya aclarado, pues seguimos hacia adelante. Es verdad lo que dice la compañera del Partido Andalucista, la portavoz Aurora, que es un proceso que conlleva mucho trabajo para todos, para tanto lo que es el equipo de gobierno o los demás grupos municipales, los concejales no adscritos y los técnicos, es verdad, pero también es verdad que queda un año, pero como son 4 años, pues siempre o es un año o el otro. Y aquí lo que trato de decir es que se inicie el procedimiento y que se pueda elaborar unos presupuestos participativos que yo creo que son bastante importantes para darle voz a los vecinos de nuestro pueblo, para que ellos sepan también en qué se gastan los dineros a los que ellos contribuyen. La compañía del Partido Popular que me había dicho que somos nosotros, el ayuntamiento, quien forma la comisión. Es cierto, y de hecho aquí, como decía antes, que convocar a los vecinos a diversas instancias de consulta y debate, porque los vecinos de verdad que proponen y traen algunos proyectos para que nosotros después
lo debatimos aquí y finalizando, cuál creemos que son las mejores propuestas para elaborar en nuestro pueblo, ¿no?, a petición de los vecinos. Los proyectos más votados de este modo se convertirán en prioritarios dentro del presupuesto público del municipio. Es importante tener en cuenta que un presupuesto participativo no contempla la totalidad del gasto municipal, ni implica que los ciudadanos decidirán directamente de las acciones del Gobierno. Se suelen destinar un cierto porcentaje o monto del presupuesto total a la votación popular para que sean los vecinos quienes eligen alguna de las obras a desarrollar, pero que después somos nosotros los que decidimos en qué lo tenemos que hacer. De las 10 propuestas que nos hagan llegar, pues ya decidimos cuáles son las más prioritarias para nuestro pueblo. La Administración local, que es la más cercana a la ciudadanía, a nuestros vecinos, son necesarios para nuestros vecinos y vecinas de un territorio que son los que más repercusión tienen en sus condiciones de vida, y por ello las personas que percibimos estos servicios como fundamentales para la convivencia y al ayuntamiento, como entidades básicas de la organización territorial del Estado, que deben de promover las condiciones que faciliten la participación individual, colectiva y la igualdad del ámbito público. Todo ello se realiza a través del presupuesto municipal, el dinero público para destinar a servicios colectivos municipales que se beneficien todos los vecinos, especialmente aquellos sectores más desfavorecidos o aquellas obras con más repercusión van a tener en el conjunto de los vecinos. La decisión de en qué se gasta el presupuesto municipal es la decisión fundamental de la política vecinal, la que define cuáles son sus intereses, sus preocupaciones y las prioridades. A qué se da importancia y a lo que no se da, partiendo de que el objetivo de la prioridad de estos gastos es el interés de la ciudadanía, ya que lo que se está gestionando es lo común, lo que es de todo y de todas. Estas decisiones nos afectan a las personas de a pie en lo cotidiano y a la realidad de todos los días. Realizar propuestas de distintos ayuntamientos, de establecer y regular a través del reglamento, como antes había explicado, pueden ser la oportunidad de convertir un reglamento formal en un mecanismo de participación real y directa de nuestros vecinos a la gestión municipal de nuestros impuestos. En este sentido, como decía antes nuestra antecesora, que ya Aurora del Partido Andalucista había dicho que ya había varios ayuntamientos, entre ellos Córdoba, Sevilla, Getafe, Las Cabezas de San Juan, que los tenemos bien cerquita, que han sido galardonados por sus buenas prácticas de participación por la ONU. De nuestro país han hecho importantes avances también reconociendo a los vecinos el derecho a la participación en la gestión municipal, reconociendo la capacidad de nuestros vecinos no solo a elegir a sus representantes, sino a la posibilidad de tomar decisiones, voy terminando, señor alcalde, de tomar decisiones respecto al gasto del presupuesto en lo que es algo, como es algo que es de todo. Así que considero que nuestros vecinos no pueden quedarse al margen de estos movimientos que en definitiva no buscan, sino una ciudadanía más responsable y más dueña de su propio destino, que ese debe ser el último fin, lo que configure una auténtica mayoría de edad democrática de cualquier sociedad que por democrática se tenga. Así que todo ello da las gracias de nuevo a los grupos que han dado su voto a favor y ojalá que se inicie en este plenario el proceso de los presupuestos participativos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de proceder a la votación, por tanto, dado que usted dijo la corrección, entendemos que el segundo punto, en vez de comprometer parte del presupuesto de la Delegación de Participación Ciudadana, se quedaría como comprometer a la Delegación de Participación Ciudadana y quitaríamos eso de parte del presupuesto porque no existe al estar encuadrado en la Administración General. ¿De acuerdo? Pues así procedemos, por tanto, a la votación con esa modificación y, bueno, pues no habiendo más palabras, votos a favor. Se aprueba por unanimidad de todos los concejales presentes, señor secretario. Proseguimos, por tanto, con el orden del día.
Gracias, señor alcalde. El punto quinto es mociones de urgencia. Se ha presentado una moción de urgencia por el Grupo Municipal de Izquierda y Progreso e Izquierda Unida de nuestro Ayuntamiento para que el Ayuntamiento se sume a la conmemoración del 14 de junio como Día de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Las copias de la moción se han entregado previamente a todos los grupos municipales y a los concejales no adscritos y se propone la adopción de los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca se suma a la conmemoración del 14 de junio como Día de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca iniciará el procedimiento necesario y tramitará cuantos datos y documentos se requieran para la concesión de la medalla del Ayuntamiento y el reconocimiento como hijos predilectos o adoptivos a título póstumo a las víctimas palaciegas del franquismo, tanto a los asesinados tras el golpe militar de julio de 1936 por defender la legalidad de la República, como a los republicanos presos del Canal que fueron utilizados como mano de obra esclava. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca concederá la mención honorífica a todos los represaliados por la dictadura por defender la libertad y la democracia. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca colocará un memorial de homenaje a los fusilados y represaliados y un busto del alcalde republicano Juan Hidalgo, como referente de todas las víctimas de la barbarie franquista en Los Palacios y Villafranca. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca desarrollará todas estas actuaciones en colaboración con la familia de las víctimas y las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. Previamente, según el artículo 89.7 del Reglamento Orgánico Municipal, deberá justificarse la urgencia de la moción. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Izquierda y Progreso Izquierda Unida para justificar la urgencia. Brevemente. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los miembros de la corporación y al público asistente a esta sesión plenaria de hoy, 14 de junio, Día de la Memoria Histórica y Democrática, establecido así por la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Y en este 14 de junio pues, hemos considerado muy necesario que se presentase esta moción en recuerdo de las víctimas del franquismo aquí en esta sesión plenaria. Por tanto, de acuerdo o teniendo en cuenta ese espíritu y esa filosofía, proponemos que se vote esta urgencia y después entraríamos con más profundidad, si así lo consideran los demás grupos oportunos, en el debate posterior. Muchas gracias. Procedemos, por tanto, a la votación de la urgencia. Voto a favor de la urgencia. Se aprueba la urgencia por unanimidad de todos los concejales presentes y procedemos, por tanto, al debate del punto, para cuya en primer turno tiene la palabra el señor Manuel Vejines, concejal del Grupo Izquierda y Progreso Izquierda Unida. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Dice el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 10.3.24, que dispone que los poderes públicos velarán por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades. Al amparo de lo que dice el Estatuto de Autonomía aquí en este artículo, se promulga la Ley 217 desde 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Es objeto de esta Ley de Memoria Democrática de Andalucía la regulación de la política pública para la recuperación de la memoria democrática en Andalucía con el fin de garantizar a la ciudadanía andaluza el derecho a conocer tanto la verdad de los hechos acontecidos como la protección, conservación y difusión de la memoria democrática como legado cultural de Andalucía, relativo al periodo que abarca desde la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición democrática hasta la entrada en vigor en 1982 del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía. El artículo 17 de esta mencionada Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía declara el 14 de junio, es decir, el día de hoy, de cada año, día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar del 1936 y la dictadura. Asimismo, dispone que las instituciones públicas andaluzas impulsarán en esa fecha actos de reconocimiento y homenaje con el objeto de mantener su memoria y reivindicar los valores democráticos y la lucha del pueblo andaluz por sus libertades. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, como institución democrática que es,
asume plenamente la fecha del 14 de junio como Día del Recuerdo y Homenaje a las víctimas del franquismo, contribuyendo de esta forma a la búsqueda de la verdad, de la reivindicación de la justicia y de la reparación de la dignidad de las citadas víctimas, entre las que se encuentran 40 vecinos de este pueblo que fueron asesinados por las tropas franquistas tras el golpe militar de 1936, con el alcalde y varios miembros del ayuntamiento a la cabeza y cuyos cuerpos permanecen desaparecidos. La forma violenta en la que perdieron la vida estas personas a manos de los falangistas, a manos de sus verdugos, les convierte por la vía de los hechos en vecinos excepcionales en la historia contemporánea de los Palacios de Villafranca. Eran el alcalde, varios concejales, eran jornaleros, eran sindicalistas, eran conductores, era gente sencilla, gente buena del pueblo, que fueron asesinados sin opción a defenderse por defender, valga la redundancia, o por mantenerse fieles a la legalidad republicana. Este reconocimiento lo hacemos extensivos también a los presos del Canal, que fueron utilizados, a los presos republicanos del Canal, que fueron utilizados como mano de obra esclava en ese enorme campo de concentración donde se trabajaba en condiciones infrahumanas. Asimismo, también pedimos en la propuesta de acuerdo, que voy a volver a dar lectura porque creo que es importante, pedimos en esa propuesta de acuerdo una mención honorífica a todos los luchadores antifranquistas que se enfrentaron en la larga dictadura a la represión del franquismo y que lucharon por las libertades y por la democracia en este pueblo y en este país también. Así lo establece el reglamento. Nosotros queremos ser fieles a nuestro reglamento de protocolo y de distinciones y de galardones. En esa propuesta de acuerdo, lo ha leído el secretario, pero quiero que quede constancia porque entendemos que hoy es un día histórico, porque damos un paso histórico en el merecido reconocimiento a las víctimas del franquismo como corporación democrática, ¿no? Y saldamos, entiendo yo, y entendemos, creo que todos, una deuda de gratitud que tenemos con las víctimas del franquismo y los represaliados. Decía, en la propuesta de acuerdo el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca se suma a la conmemoración del 14 de junio como Día de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca iniciará el procedimiento necesario y tramitará cuantos datos y documentos se requieran para la concesión de la medalla del Ayuntamiento y el reconocimiento como hijos predilectos o adoptivos a título póstumo a las víctimas palaciegas del franquismo, tanto a los asesinados tras el golpe militar de julio de 1936 por defender la legalidad de la República, como a los republicanos presos del Canal que fueron utilizados como mano de obra esclava. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca concederá la mención honorífica a todos los represaliados por la dictadura por defender la libertad y la democracia. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca colocará un memorial de homenaje a los fusilados y represaliados y un busto del alcalde republicano, Juan Hidalgo, como referente de todas las víctimas de la barbarie franquista en Los Palacios y Villafranca. Finalmente, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca desarrollará todas estas actuaciones en colaboración con las familias de las víctimas y las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, a las que doy la bienvenida porque algunos de sus miembros se encuentran aquí presentes en este pleno, familiares directos de las víctimas del franquismo y miembros también de la Asociación Cultural República y Memoria Histórica de Los Palacios y Villafranca. Pidiendo el voto a favor para esta moción y este reconocimiento merecidísimo de las víctimas del franquismo, finalizo este primer turno de palabra. Muchas gracias. De los concejales no adscritos, tiene la palabra el señor Curao. Muchísimas gracias, señor alcalde. Dice que la memoria no se pierde por el tiempo, sino por el silencio. Y cada día que pasa y conocemos nuevas investigaciones y avances en la materia, se hace más evidente y necesario que se sigue necesitando un análisis riguroso de una serie de medidas que alivien, aunque solo sea en parte, el sufrimiento de tantos y tantos vecinos de nuestro pueblo, entre ellas está aquí también uno de los afectados, como es don Juan Hidalgo, que nos acompaña en el plenario. Como decía antes, aunque solo sea en parte el sufrimiento de tantos vecinos de nuestro pueblo que vivieron de manera directa
o indirecta a la brutal represión del régimen de Franco. Son muchas las personas que sufrieron la más cruel represión dictatorial durante más de 40 años y fueron muchas las diferentes formas de castigo que se ejercieron contra ella y ellos. También decir que es importante resaltar la labor sorda de la transmisión de valores democráticos de igualdad que hicieron las mujeres, aquellas mujeres que con su labor educativa enseñaron a sus hijos, a sus alumnos y a sus alumnas. La sociedad ha de conocer lo que pasó realmente y no lo que algunos nos digan que pasó, porque es mejor para ellos. Un país que no reconoce a las personas que han muerto y ha sido víctima de una guerra civil y una represión de dictadura no puede mirar hacia otro lado. Es importante que todos conozcamos los errores de nuestro pasado para poder ser mejores en el futuro. Hay una asignatura pendiente respecto a cerrar heridas también sobre la guerra civil y la posterior dictadura, confrontar a las personas, sino para unirlas. Vamos a sumar y a superar esta etapa que no hay que llegar nunca a olvidarla. Dicho 14 de junio, que sirva como homenaje y reconocimiento a los hombres y mujeres que fueron víctimas del golpe militar de la represión de la dictadura franquista ejercida en nuestro pueblo de Los Palacios. Debemos estar a favor de conceder la mención honorífica a todos los represaliados por defender la libertad y los derechos de la democracia y, por supuesto, dar homenaje merecido en su día y la colocación del busto del que fue alcalde, don Juan Hidalgo. Estamos obligados a hacer valer este memorial de homenaje a Juan Hidalgo y dar la enhorabuena de antemano a su familia y como decía antes, que está aquí presente, a su sobrino, don Juan Hidalgo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Va a hacer uso de la palabra? De acuerdo. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Andalucista. Gracias. Bueno, los andalucistas siempre estaremos a favor de cualquier tipo de reconocimiento hacia las víctimas. Es totalmente injusto que nadie sea perseguido por una cuestión de ideología. Pero voy a decir algo que no quiero que se malinterprete, y mucho menos por los familiares de las víctimas que están aquí. Simplemente es decirlo para que en futuras ocasiones se tenga en cuenta. Existe un reglamento de protocolo, honores y distinciones en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca que está aprobado por unanimidad de todos los grupos desde el 12 de septiembre de 2013, que fue publicado en el BOP el 30 de abril de 2014 y que dice exactamente el procedimiento a seguir. Y se hizo porque hay determinados temas muy peliagudos y muy sensibles que cuesta trabajo debatirlos aquí en pleno. Entonces, lo que buscaba es que este tipo de reconocimiento no se debatieran en pleno, no fuera el primer paso traerlo en pleno. Entonces, leo brevemente este reglamento. En el título 5 viene el procedimiento, artículo 13, los distintivos y nombramientos se otorgarán previo expediente y se iniciará por decreto de alcaldía a propuesta del propio alcalde de un tercio de los miembros de la corporación de al menos 3 entidades o de al menos 3 entidades culturales y profesionales y asociaciones. Después la alcaldía nombrará un instructor del expediente, el instructor un secretario. La alcaldía resolverá la constitución de una comisión informativa formada por un miembro de cada grupo municipal. En el artículo 14 pone que el instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias y actuaciones sea necesaria para comprobar que evidentemente este reconocimiento es merecido, y pone expresamente: hasta el momento todas las actuaciones en orden a la tramitación serán estrictamente reservadas y secretas. Y luego ya al final pone que cuando se resuelva el expediente entonces se traerá a pleno. Entonces, esto simplemente lo digo porque existe este procedimiento para que en futuras ocasiones se tenga en cuenta si no se vea mal. Y desde luego no pongo en duda nada de lo que ha dicho el delegado anteriormente ni todos mis predecesores, pero simplemente para que se tenga en cuenta para futuras ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Pues sí, hechos lamentables como los que han ocurrido en nuestro país ya en el siglo pasado, hace 80 años, tienen que ser algo que nos enseñe a no volver a repetir errores
Y, por supuesto, que tenemos que tener en esa memoria histórica a todas esas personas que cayeron en la guerra civil, a todas las personas que después fueron represaliados por el bando que ganó la guerra y estuvieron en el bando que perdió la guerra. Porque en realidad muchas de las personas que estaban en un bando o en otro eran simplemente motivadas por la geografía de un país. Era una guerra entre hermanos y dependiendo de cómo iban llegando cada uno de los bandos a un sitio, hacía acopio de personas hacia un bando o hacia otro. Está claro que una guerra provoca unas circunstancias tremendamente desagradables. Hubo hechos lamentables con el alzamiento militar, hubo ajustes de cuentas, se aprovechó para utilizar ese levantamiento militar, esa contienda, para efectivamente fusilar a personas que no habían hecho absolutamente nada. Algunas por decreto, ley, otras por juicio sumarísimo, otras sin juicio y otras simplemente por capricho. Aquí en nuestro pueblo tuvimos, entiéndanme bien, la suerte de no tener primero un bando y después otro. Fue rápidamente los regulares los que tomaron el pueblo y provocaron las víctimas de las que hablaba el señor Vejines con el tiempo. Hubo otros pueblos vecinos en los que primero un bando provocó un montón de víctimas y después llegaron los otros y provocaron otro número considerable de víctimas. Hubo abuso a las personas, hubo personas que simplemente por ser sacerdote se reían, se mofaban y lo torturaban directamente en esos momentos en pueblos de aquí al lado, pueblos vecinos. Y está claro que estos hechos no queremos que se repitan. Íbamos a preguntar que si sabíamos exactamente el número de víctimas que había en nuestro pueblo, ya lo ha adelantado el señor Vejines, y hablaba de 40 víctimas mortales en la contienda. La primera vez que se habló de víctimas en los palacios de Villafranca de la guerra y el alzamiento militar, creo que fue Nicolás Sala, en el libro Sevilla fue la clave, en la que hablaba de 27 víctimas en los palacios de Villafranca. Víctimas que habrán ido aumentando conforme se ha ido investigando en ese tema, ¿no? ¿Sabemos cuáles son el número de víctimas represaliadas exactamente en nuestro pueblo? Y por otro lado, en la exposición de motivos se habla relativo al periodo que abarca desde la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista. ¿Incluimos en este caso los caídos en la Guerra Civil tanto por un bando como por otro? Estamos hablando de las personas que por ser de un sitio estaban en un bando y fueron heridos, personas de nuestro pueblo que lo hay. En cierta época en nuestro cementerio había una lápida que decía por todos los caídos de la Guerra Civil, sean de un bando o sean de otro. Pero está claro que son cosas que nadie quiere que vuelvan a acaecer y cosas que tenemos que tener muy presentes en nuestra memoria. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Bien, vamos a responder lo más breve que se pueda a cada uno, y además agradeciéndole el voto a favor por anticipado. Al señor Curado decirle que estoy de acuerdo, comparto las palabras que ha dicho plenamente, pero también le recuerdo que hay más familiares de víctimas aquí presentes, de otras víctimas también, de la represión y del franquismo. Está Juan Hidalgo como sobrino de Juan Hidalgo, el alcalde, el último alcalde republicano fusilado. Es hijo también de Rafael Hidalgo, al cual también asesinaron, que era concejal de este ayuntamiento. Hay también familiares de otros concejales, otros miembros de esta corporación, están aquí presentes. Hay gente que ha luchado contra la dictadura y está aquí presente también en este pleno. El número exacto de represaliados, evidentemente, no lo tenemos. Ahora contesto a eso. A la portavoz del Partido Andalucista le voy a recordar simplemente que vuelva a leer el segundo punto, que dice que el Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca iniciará el procedimiento necesario y tramitará cuantos datos y documentos se requieran para la concesión de la medalla del Ayuntamiento y el reconocimiento como hijos predilectos o adoptivos a título póstumo a las víctimas palaciegas del franquismo. Eso es lo que dice. Para no continuar, les recuerdo que es una excepcionalidad. Hoy es el día 14, Día de la Memoria Democrática, Memoria Histórica, y esto vino publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 28 de mayo. Queríamos aprovechar este día porque creíamos que era importante y lo hacemos como una excepcionalidad. Y esto no va, sin perjuicio, desde luego, que se continúe, como dice nuestro reglamento, la tramitación en otros casos. Pero este era un caso excepcional y queríamos traerlo aquí, y lo debe saber también la gente. Yo, la verdad que esto, en nuestro ánimo, como grupo de proponentes de esta moción, no está a polemizar para nada, pero hay que puntualizar algunas aseveraciones que se han hecho aquí por parte del Partido Popular. Recordar que aquí no hubo guerra civil. En Los Palacios y Villafranca, o Villafranca y Los Palacios, como se llamaba en 1936, aquí no hubo enfrentamientos armados, no hubo combates. Los Palacios se tomó el 20 de julio de 1936 por las tropas de regulares bajo el mando del capitán Elías Cortés Quirel. Inmediatamente los ocupantes del pueblo, los que tomaron el pueblo, los golpistas, fusilaron a 26, pero después han ido apareciendo más víctimas, más asesinados, por parte de un solo bando, el bando golpista, que se rebela contra el gobierno legítima y legalmente constituido de la República. Quiero que quede claro. Y aquí lo que hablamos es de las víctimas palaciegas. Lo que haya ocurrido en otros pueblos será asunto que tendrán que debatir y dilucidar en sus respectivos pueblos. Pero también otro recordatorio que es importante que se sepa. Según muchos historiadores, en la provincia de Sevilla, a manos de los golpistas, bajo el mando de Queipo de Llano, que es el que daba las instrucciones y las órdenes, se asesinaron a más de 14.000 víctimas. Y a manos de los republicanos o de los fieles a la República, hay contabilizadas poco más de 500. La proporción es abismal, no podemos comparar. Y no hablemos, hubo una guerra civil en todo el Estado, provocada por un golpe de Estado militar y una rebelión de una parte del ejército contra el gobierno, vuelvo a decir, legalmente constituido de la Segunda República Española. Y aquí pagaron con su vida personas que habían sido elegidas democráticamente, miembros de la corporación de entonces del Ayuntamiento de Villafranca y Los Palacios y vecinos de este pueblo, que era gente sencilla que por tener unas ideas y por defender la legalidad republicana pagaron con su vida. Y yo quiero decir que todos los demócratas de este pueblo y las generaciones venideras debemos mantener viva la memoria y el recuerdo del legado de dignidad que estas personas nos dejaron. Por encima de todas las cuestiones y de todas las polémicas debe de estar esto. Y este es el espíritu de la moción que traemos hoy. Así que vuelvo a reiterar en este segundo punto el voto a favor de todo, sin mayor ánimo de levantar polémica, porque efectivamente aquí no hubo dos bandos, aquí hubo uno que fue el que causó las muertes de otras personas. Y hablar de la guerra y de otras historias será cuestión de otro debate, pero hoy creemos que no procede eso, sinceramente. No. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Juan Manuel Curao en su segundo turno. Sí, muchísimas gracias. Señor delegado Manuel Vejines, pues es cierto, usted acaba de decir, sin ánimo de levantar polémica. Antes pues había felicitado, y lo voy a seguir haciendo, a Rafael Hidalgo y a su familia, pero evidentemente pues no tiene conocimiento de que también acompañaba, que tiene familiares también que había sido víctimas de aquello que pasó. Seguramente que en mi familia también los había, y en todas las familias, pero yo de quien no conozco personalmente la vinculación que pueda tener con su antepasado, no, pero aprovecho desde aquí también de darle la enhorabuena por este reconocimiento a los demás que antes no lo he dado por desconocimiento. Así que vaya por delante el abrazo sincero de concejal Juan Manuel Curado. Vaya por delante a los demás familiares. También decía antes que aquello pasó, ojalá no se vuelva a repetir otra vez, que no vuelva a producirse aquello de bandos rojos y bandos azules, porque eso no vamos a llegar a ningún lado, porque es que después las víctimas somos personas, sea un color o sea de otro. Hoy estamos
en un tiempo que eso ya no nos incurre y eso no puede volverse a repetir. Como decía antes, ¿por qué? Porque en un país que no reconoce a las personas que han muerto y han sido víctimas, pues no podemos mirar hacia otro lado, pero es importante que todos conozcamos nuestros errores para que no se vuelvan a repetir, para hoy poder ser mejores. Así que nada más, que como decía antes, en la primera intervención, dar la enhorabuena a la familia de nuestro pueblo, que van a recibir el merecido homenaje y que la verdaderamente que vaya por delante la felicitación. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los concejales no adscritos, tiene la palabra la señora Gallango. Muchas gracias, señor alcalde. Desde mi postura como concejal no adscrito aquí en el Ayuntamiento de Los Palacios, quisiera hacer una mención especial a la familia vinculada conmigo personalmente, la familia Hidalgo, orgullosa de Juan Hidalgo, orgullosa de la familia toda la familia Hidalgo, ¿no? Sí que es verdad, vamos, toda la familia Hidalgo y toda la familia de todos los víctimas por lo sucedido, ¿no? Por el tema que debatimos a cuestión. Sí que es verdad que nos ha dejado un legado a todos de dignidad, como decía el señor Vejines. Y sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta de que es nuestra historia, de que es nuestra y que está ahí nuestra historia y que debemos de respetarla y debemos de conservarla. Debemos de conservarla y debemos de estar orgullosos porque a pesar de costar una vida, muchas vidas, no una vida, sino muchas vidas, lo que costó, tenemos lo que tenemos gracias a nuestra historia y gracias a esos valientes que dieron la vida por defender lo que creían y por defender sus derechos y defender lo que creía que iba a hacer mejor. Antepusieron su vida por defendernos a todos. Y eso sí es de hacerle un homenaje a todos. Y como no podía ser de otra forma, yo, Belén Gallango, voy a votar a favor de esta propuesta y bueno, darle un abrazo fraternal a todos los familiares de las víctimas que hemos mencionado anteriormente y sobre todo a los familiares directos de la familia de Juan Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Almudena, tiene usted la palabra. Sí, en este caso, como concejal no adscrito, me adhiero a los argumentos utilizados por mi compañero concejal no adscrito, Juan Manuel Maestre, y por Ana Belén Gallango, Juan Manuel Curado, perdón. Juan Manuel Curado y Belén, perdón, un lapsus lo tiene cualquiera. Juan Manuel Curado y Belén Gallango, y sí decir que en este caso sí coinciden las fechas con los hechos históricos, es decir, julio de 1936 y agosto de 1936. Gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la señora concejal del Grupo Andalucía. Gracias, vale. Bueno, me gustaría decir que al delegado que sí sabía lo que ponía en el punto y entiendo que es algo que se va a hacer de manera excepcional, aprovechando que estamos en el día que estamos. Solo quería decirlo para futuras ocasiones. Quiero mostrar mi respeto hacia las víctimas y hacia sus familiares, especialmente los que hoy nos acompañan, y me gustaría decir que el Grupo Municipal Andalucista va a votar a favor, como entiendo que no puede ser de otra forma, porque nadie debería estar perseguido y mucho menos perder la vida por sus ideales, nadie. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Pues sí, señor Vejines, aquí solamente llegó un bando, que es lo que dije yo y defendí desde un primer momento. En otros sitios llegó primero un bando, después otro, y una guerra pues llevó esa cruenta violencia y muertos por un lado, muertos por otro, aunque después hubo represaliados solo por un lado porque son los represaliados de un bando. Nosotros estamos en contra de cualquier violencia. Es más, yo por suerte siempre digo que mi padre tenía 9 años, hoy tiene 94, pero tenía 9 años cuando la guerra y gracias a Dios no tuvo que estar ni en un bando ni en otro. En contra de cualquier dictadura, señor Vejines. Nosotros estamos en contra de cualquier dictadura, sea actual o sea antigua. Yo no defiendo públicamente de ninguna manera el aniversario de la Revolución Rusa con la dictadura soviética después. Yo no defiendo de ninguna manera Venezuela. Yo no defiendo Corea del Norte ni felicito cuando
Kim Jong-un cuenta o cumple años. No lo defiendo. Yo no defiendo esa dictadura, ni por supuesto defiendo la dictadura cubana, ni voy a celebrar nada allí con ellos, ni yo ni mi grupo. O sea que nosotros no estamos solo en contra de esos hechos acaecidos, sino de cualquier hecho que vaya en contra y coarte la libertad y la democracia. Nosotros somos gente que han nacido prácticamente en la democracia. Cuando yo nací, pues prácticamente estábamos dentro ya de la democracia o muy cercana a esa transición. Estamos en contra de cualquier usurpación de la democracia, sea en forma de terrorismo, sea en forma de golpe de Estado con civiles dentro del Congreso o como ha sido hace poco, contra el Estado de Derecho y declarar una autonomía, una república independiente. Estamos totalmente en contra y lo decimos sin tibieza. Totalmente en contra, señor Begines, totalmente en contra. Nosotros estamos de acuerdo que hay que recordar a las víctimas, no queremos que esa memoria histórica sirva para dividir ni para crear odio. Queremos que se tenga muy en cuenta el espíritu de la transición. Y para ello, permítanme leer, y por supuesto que me añado a saludar a las víctimas que están presentes, especialmente a Juan Hidalgo, sobrino e hijo de una víctima directa de las que estábamos hablando. Permítanme leer un escrito del señor Antonio Calvo Valera, ciudadano de este pueblo, ya difunto, y dice lo siguiente: aun cuando el señor Juan Hidalgo y yo no compartíamos los mismos ideales políticos, pues él era republicano y yo monárquico, personalmente nos unía una sincera amistad que venía de antiguo. La familia Hidalgo era oriunda de la villa de Montellano, de esta provincia, y vino a los palacios estableciéndose como colono o tajonero, como se le llamaba al sitio el arenoso término de Dos Hermanas. Pero sus relaciones más intensas eran con los palacios. Concretamente, nuestros padres establecieron una sincera amistad que abarcaba incluso el orden político, ya que su padre militaba en el Partido Liberal Romanonista y, por tanto, monárquico. Estas relaciones fueron extendiéndose por ambas familias y uno de sus hijos, llamado Rafael, contrajo matrimonio con una prima hermana mía, llamada Mercedes Castillejo Calvo, hija de mi tía Carmen Calvo Martín, que como vivíamos en la misma calle y tan próximos, como era natural, sosteníamos unas relaciones muy intensas. Y más aún por cuanto Rafael era noble trabajador y muy cariñoso con la familia. Don Juan, aun cuando republicano, era de ideas muy moderadas y estaba muy querido en el pueblo, pero ello no le valió de nada y con su hermano Rafael fueron víctimas de la explosión de violencia de los primeros días de la guerra, lo que le costó la vida, acontecimiento que nos sorprendió a la familia, causándonos verdadero dolor y que, dicho sea en honor de la verdad, este dolor fue compartido por la inmensa mayoría de los ciudadanos que la estimamos injusta a todas luces. Traigo a colación este recuerdo porque revela la bondad de Juan en su comportamiento para conmigo, como amigo y como alcalde, sin tener en cuenta para nada cuánto podíamos disentir en política, él republicano y yo monárquico, por lo que al llegar a esta faceta de mi vida como estudiante he creído justo este recuerdo a la memoria de los hermanos Juan y Rafael Hidalgo González, dejando constancia de sus virtudes, dedicándole este pequeño homenaje que estoy seguro suscribirían la mayoría de los vecinos que les conocieron. Esta es la memoria histórica nuestra, señor Begines. Tiene la palabra en su último turno, señor Begines. Sí, yo primero agradecer, por supuesto, el voto a favor otra vez de todos los grupos y las intervenciones, pero lamento, sinceramente, las afirmaciones que hace el portavoz del Partido Popular porque no era el día de esas afirmaciones. Usted ha hecho un montón de kilómetros, ha visitado un montón de países y no había que ir tan lejos. Que no, señor Ruiz, no había que ir tan lejos, quedarse aquí nada más. Y le recuerdo dos cosas. Usted pertenece al Partido Popular, el mismo partido que se ha negado a condenar la peor dictadura que ha conocido este país, que es el franquismo. Y además el mismo partido que se ha negado a cumplir con la ley de memoria histórica. Eso lo han hecho ustedes. Así que no le dé tanta vuelta al asunto. La memoria histórica es mucho más amplia de una relación afectiva o personal que tenga alguien en este pueblo o que haya tenido.
había una cuestión fundamental. Aquí se dio un golpe de Estado y se estableció una dictadura sangrienta durante 40 años. Y ese golpe de Estado lo dieron los militares bajo el mando de Franco contra un gobierno legalmente constituido que era el gobierno de la República. Que no se olvide que ya está bien de tanta equidistancia, que no es así, que aquí había víctimas, que fueron los republicanos, y verdugos, que eran los golpistas. Que quede eso claro. Y yo, a ver si queda por fin claro, por lo menos esa es nuestra opinión, y están fuera de lugar las palabras del Partido Popular, yo quiero despedirme diciendo que con esta moción, en el Día de la Memoria Histórica, hoy 14 de junio, los valores democráticos, los de la libertad, la tolerancia, la convivencia pacífica entre personas de diferentes ideologías, salen ganando y se fortalecen con esta moción. Y para mí, y seguro que también para todos los miembros de esta corporación, será un honor pertenecer a este pleno en el día de hoy y contribuir con esta moción y con nuestros votos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y de sus familiares. Y eso es lo que cuenta y eso es lo importante. Así que muchas gracias, vuelvo a reiterar, por el voto a favor y nada más, señor alcalde. Bien, consumiré el último minuto que le queda al Grupo Municipal de Izquierda y Progreso Izquierda Unida para finalizar. Simplemente, claro, se puede compartir el tiempo, ¿no? De todas maneras voy a ser muy breve y con un espíritu de concordia, que es lo que debe presidir el acuerdo, que yo espero que sea unánime de este pleno, porque lo que estamos aprobando aquí es un acto de justicia, de reparación democrática, de reconocimiento del máximo órgano de expresión de la voluntad popular, como es el Pleno, a muchas personas que durante décadas no han tenido reparación en el honor a sus familias, que fueron represaliadas por una dictadura fascista que no toleraba opiniones diferentes y que usó las armas, impuso la fuerza precisamente para acallar la voluntad democrática de un pueblo y de las personas que como representantes pues eran la expresión de la voluntad popular. En la figura de Juan Hidalgo, alcalde republicano, institucionalmente hacemos el reconocimiento a todo el pueblo, pero también queríamos hacer mención a todas las personas que también formaban parte de aquella corporación y a todas aquellas que durante los años de dictadura, como establece la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, hasta que se aprobó el primer Estatuto de Autonomía, pues también sufrieron represalias con penas de cárcel, tortura, porque a nadie escapa, y eso es algo objetivo, que durante la transición en este país pues también hubo muertos. Tenemos a Caparrós, un joven que luchó en las manifestaciones para que se conquistase la autonomía, y también en este pueblo hubo muchas personas que dieron con sus huesos en la cárcel por luchar para que llegasen las democracias y que hoy aquí podamos debatir libremente en democracia, que hoy tengamos una sociedad que se base en el respeto y la concordia y en el que opinemos lo que opinemos unos y otros, siempre dentro del respeto, podamos defenderlo bajo la sigla de un partido político u otro o asociaciones en plena libertad, que primen siempre los valores de la democracia, pero que no se le olvide nunca a nadie que, como dijo José Saramago, estamos obligados a conservar, a mantener y a transmitir la memoria histórica, porque después del olvido viene la indiferencia y no podemos ser indiferentes con quien quienes lo dieron todo para que hoy tengamos un país democrático. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Voto a favor?
Gracias, señor alcalde. Proseguimos entonces. El punto sexto es dación de cuenta de los decretos de la alcaldía y acuerdos de la Junta de Gobierno local, así como otros informes. En el punto sexto primero se da cuenta de los decretos de la alcaldía y los acuerdos de la Junta de Gobierno local, concretamente los decretos y resoluciones, los números 1284 a 1785 de 2018. Igualmente se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local de 24 de abril y 15 de mayo de 2018. En el punto sexto segundo se da cuenta del informe del órgano interventor de este ayuntamiento, informe de fecha 4 de junio de 2018 presentado por la interventora accidental y el tesorero accidental, que dice que han sido emitidos 544 reparos desde el 1 al 31 de mayo de 2018, resolviendo el presidente su realización, siendo su resolución ejecutiva, según dispone el artículo 217 del Real Decreto Legislativo del texto refundido de las haciendas locales. El punto sexto tercero se da cuenta del decreto de la alcaldía número 1516-2018 de 24 de mayo sobre designación del delegado de protección de datos, que el alcalde resuelve en ese decreto designar como delegado de protección de datos al funcionario técnico de Administración General de este ayuntamiento, a don Pedro Cruzado Mayo, con las funciones establecidas en el artículo 39 del Reglamento General de Protección de Datos. Bien, ¿se entiende dada cuenta la relación de decretos enumerados por el señor secretario? Así sea, proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto séptimo y último es ruegos y preguntas. Bien, pues en este punto, como viene siendo habitual, los distintos grupos municipales y los concejales no adscritos formularán los ruegos y preguntas de manera indistinta dentro de los límites de nuestro reglamento, y si procede se contestará aquí directamente y si no, pues en otra vía. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor alcalde. Quisiera hacer un ruego al Pleno y una aclaración. Soy Juan Manuel Curado y mi padre es Juan Curado, según dice el libro de familia, ¿no? Pero explica lo de Almudena. Era el referente a que mi compañera antes se había confundido en el apellido. Bueno, me voy a ceñir al ruego. Pero porque tiene un compañero, explícalo. No, que mi compañera dice que tiene un compañero que se llama Juan Manuel Maestre y por eso ella... Señase si no le importa formular el ruego y no entremos en más disquisiciones. Bueno, es para romper un poquito para que, ¿vale? Pues, según el ruego, ya que hoy en el Pleno se ha aprobado que cada uno de los concejales pueden presentar una moción o propuesta, cada uno de nosotros, pues también rogaría que cuando presentamos una moción o propuesta, pues que podamos estar presentes en la Junta de Portavoces para informar a los distintos grupos de la moción presentada. Nada más. Ya, vale. Yo solamente tengo un ruego que es al delegado de... al delegado de seguridad, me imagino, que lleva... Siempre hago... soy repetitiva con ese ruego, pero es que con el tema de las luces del pueblo, señor Triguero, es que hace 2 noches pasamos por la avenida, pasé yo por la avenida con los niños, por la avenida de Sevilla, por el último tramo de la avenida de Sevilla, y eso era la Boca del Lobo. Es que no había luces encendidas. Me extrañó mucho, pues la avenida de Sevilla casi al final, antes de llegar a Los Ratones, lo que es la avenida, ¿sabes dónde digo, no? Eso. Entonces pasé por allí, después también pasé por la calle Nueva, por la calle Arenal, en otros días, no el mismo día, pero en otros días, y sí que es verdad que sigue habiendo las deficiencias iluminarias que deberían de haber, ¿sabes? Es que lo he dicho ya en varias ocasiones, lo he llevado como ruego, pero que es que sigue existiendo el mismo problema de iluminación en el pueblo. Entonces, pues, que se ponga manos a la obra, porque, hombre, verá que es que es un poco... asusta un poco, ¿no?, el pasear por las calles con tan poquita luz en el pueblo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Andalucista, Grupo Popular. Tiene usted la palabra. Sí, muy rápido. Es un ruego. Tengo aquí varios escritos que se han ido presentando todos estos años por una serie de vecinos.
están aquí con infinidad de firmas de la mayoría, por no decir todos los vecinos, con respecto al solar que está, para que todos nos situemos, todo el mundo conocemos el Bader Moli, enfrente del Bader Moli, en la calle Juan José Vaquero, esquina calle Enredadera, creo que se llama, que lo que pide es que sea decente ese solar, entre otras cosas, aparte de también que se repongan los carteles de prohibición de hacer las necesidades de las mascotas y demás. Y este hombre, esta familia, son varias personas las que le han ido presentando durante todos estos años, no solamente una, lo que quiere es que se le conteste los escritos porque al parecer no se le ha contestado. Entonces, pues ellos lo que reclaman es que por lo menos se les conteste y se les explique el por qué no se atiende a sus peticiones. Así que lo que rogamos es que se le conteste, de una manera o de otra. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Con respecto al ruego formulado al señor Curao, ningún problema, no es la Junta de Portavoces, es la Comisión Informativa. Cuando presenten alguna moción dentro de ese acuerdo que hemos adoptado en el Pleno por unanimidad, ningún inconveniente a que estéis en la comisión y podáis informar directamente para que no se dé en ese sentido ningún problema. Con respecto al alumbrado, no sé si el señor Triguero, de todas formas, en la avenida de Sevilla puede ocurrir, como ocurre en otros sitios, que algunas veces salta el diferencial y haya dado la casualidad porque sin luz no está la avenida de Sevilla. O sea que tiene farolas, que ha habido veces que... ¿Les quiere usted contestar? Pues claro. No, en concreto porque lo he estado hablando esta mañana con los técnicos de la empresa de mantenimiento. En la obra que se realizó para conectar la calle Vázquez Díaz con la avenida de Sevilla, pues han detectado el martes, decía hace 2 días, una incidencia de cuando se levanta una obra y demás, dejaron un cable picado allí, con la humedad de la lluvia, pues eso tarda un tiempo y ha dado la cara. Hoy han dejado repuesto la mitad de, creo que eran 9 farolas las que se habían saltado por el cable picado, hoy han dejado 4 y están a la espera de abrir en el suelo para poder reparar la otra mitad. Es decir, que y de incidencia de ese tipo, pues es como cuando se me funde una bombilla en mi casa, se avisa y se atiende, que para eso tenemos una empresa de mantenimiento que si es verdad que está pendiente. Tenemos un número de teléfono las 24 horas del día que recibe un mensaje a través de una grabadora automática, la ven por la mañana ellos, o directamente, como se atienden otros avisos, a la Delegación de Servicios Municipales o al Ayuntamiento directamente. Cuando hay una incidencia, una farola, una avería, pues si requiere de la compra o de la inversión en material, tarda un tiempo, pero la mayoría se solventan con una actuación de ese tipo. Bien, conteste ya también al siguiente ruego que formulaban con respecto al solar por parte del Grupo Popular. Respecto al solar, es cierto que cada 5 o 6 meses viene un vecino de la zona con el escrito, tanto el delegado de urbanismo que me consta como yo. Hemos recibido algunos de ellos de los que han presentado los escritos y han recogido firmas, pero lo que pasa es que al tiempo pues a lo mejor los recogen de otro bloque o de otros vecinos distintos y firma todo el mundo. Cuando en el proyecto uno de los proyectos del PER que se aprobó de este año está el cerramiento de solares, y ese en concreto es que la primera parte, toda la que desde la primera calle de la Barriada de las Flores, para que nos entendamos, hasta donde está el bar, hasta la calle Juan José Vaquero, es Didelpa. No puede actuar, una parte es Didelpa y otra parte además la tiene propietario una financiera. Entonces hay que delimitar bien la parte del solar que sí podemos actuar más próximo al colegio Juan José Vaquero, y por eso no se incluyó en ese proyecto, para incluirla, como se le ha dicho a ellos, en los próximos proyectos para cerrar, igual que se va a actuar en otros, en Avenida del Siglo XXI, por ejemplo, en concreto, que están en el proyecto del PER de este año. Bien, muchas gracias. Pues no habiendo más palabras ni más asuntos en orden del día, se levanta la sesión agradeciendo la presencia de todos los asistentes. Muchas gracias.